Partidocracia. Y activamos la inteligencia artificial también para que haga el resumen. Pablo, por cierto, también es experto en inteligencia artificial, ¿eh? Él ha hecho su avatar, entonces de repente pone un texto y el avatar, que es el mismo, pero en inteligencia artificial, pronuncia de manera muy adecuada el texto, al grado de que es difícil saber. Bueno, ya después de que uno lo compara, sí se llega a notar, pero de entrada parece Pablo, ¿no? Que está hablando, pero es su avatar, es un robot que él diseñó, ¿no, Pablo? Sí, el avatar sale más delgado que yo, pero sí. Más o menos, pero sí se parece mucho. Bueno, es él, nada más que se le ve un poquito de que no es tan suelto como ver a Pablo, ¿no? Pero un día lo veremos, ¿verdad, Pablo? Pues Claro, con estamos todo gusto. aquí ya en el 102 de este programa semanal de Charlando con Ana, que todos los lunes de 7 a 9 de la noche tenemos como un espacio de la Asamblea Nacional de Autogobierno para ir tocando diferentes temas relevantes de carácter social, cultural y político, ¿verdad? Y económico también, educativo. Ustedes saben que la Asamblea Nacional de Autogobierno nació el 22 de octubre de 2023 y al año siguiente, el 6 de octubre, con base en la nueva Constitución mexicana que se había aprobado por el Congreso Nacional Constituyente desde antes, que, pues entre 2017 y 2023 se deliberó esta Constitución, se logró el consenso y con base en ella se formó la República Federal y Pluricultural de México, que es un nuevo país que comparte el mismo territorio de los Estados Unidos mexicanos. Y es en ese sentido, pues estamos organizando pues muchas cosas, ¿no? Los tianguis de la Sociedad del Afecto, está por salir la nueva moneda, aunque también estamos compartiendo con los compañeros del Tumin, ¿verdad? Y entonces, pues cada semana tomamos un tema y la semana pasada hablamos precisamente de esto que comentaba Felipe, del que el 2027 el pueblo puede tomar el poder, ¿no? Y estamos desarrollando una estrategia. Y efectivamente el tema de hoy es que nos dicen, se habla mucho de democracia en México y en el mundo, hasta Trump habla de democracia, y en realidad nos tienen sometidos en una oligarquía. Y eso yo creo que es importante hacerlo notar, porque se llenan la boca, como se diría popularmente, con la palabra democracia, cuando pues están lejos de ese tema que también hace poco analizamos, ¿no? Demos es pueblo, ¿verdad? Y a veces incluso se confunde con población. Población y pueblo parece que son lo mismo, pero no. El análisis que hemos hecho es que no son exactamente lo mismo. La población, todos están vivos, pero el pueblo es más que los que estamos vivos en un momento dado. El pueblo tiene una identidad histórica, trascendente, a través de generaciones. En el pueblo están nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos, y están nuestros nietos y nuestros bisnietos y nuestros tataranietos de todos los vivos, ¿no? Y aún ahí habría que analizar si el pueblo, por ejemplo, el pueblo estadounidense, incluye a Donald Trump o está incluso fuera del espíritu del pueblo estadounidense, ¿no? Y así en México, por ejemplo, es parte del pueblo personajes, pues vamos a ponernos como el Chapo o como son parte del pueblo, las personas que destruyen, que son negativos para el pueblo, aunque sean nacidos en el mismo territorio que ocupa el pueblo, que es parte de su identidad, pero si son contrarios al espíritu popular histórico, antizapatistas, ¿no? Antijuaristas, contrarios a Morelos. Esas personas probablemente pudieran pensarse que no son parte del pueblo porque se salen de la identidad histórica del pueblo. Pero en fin, por lo menos tendríamos que decir que el pueblo es más que la población, hay una trascendencia transgeneracional. Y pues los partidos surgen, hay una transición
importante entre los siglos XIV, XV, XVI, XVII y XVIII en el mundo, porque antes del siglo, digamos, hasta el siglo XV y principios hasta el XVIII, no hay países y no hay partidos tampoco. A pesar de que la democracia es algo que viene desde los griegos, de lo cual hablaron Platón y Aristóteles, las ciudades griegas eran ciudades-estado y ahí ellos hablaban de la democracia. Pero después de las ciudades griegas y ya incluso había emperadores, ¿no? Ya, digamos, Alejandro Magno, pues no fue generado por una decisión del pueblo de Macedonia o de Grecia, sino que ya era parte ya de una dinastía. Su padre, Filipo II, él dijo, este es mi hijo y órale, este es el que decide y el que manda y el que gobierna. Claro, todo era a través de manejo militar, ¿no? Es decir, por imposición, como se imponía un nuevo rey y ese era y los demás se tenían que sujetar. Y algunos incluso, una proporción importante, eran esclavos, ni siquiera tenían derechos ciudadanos. Y así en los romanos pues ya establecieron más un sistema de leyes, el derecho, la república, pero también Julio César pues era parte de una oligarquía, Marco Antonio, todos estos eh, los emperadores eran, ¿no? Los Césares, ya después se llamaron precisamente por el nombre de César como uno de sus emperadores. Y además eran emperadores porque eran un imperio, tenían extensiones, agarraban grandes extensiones de tierra. Y así, pero en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII empezó a hablarse pues de otra cosa, particularmente en el siglo XVII, John Locke empezó a hablar del contrato social y en el siglo XVIII eh, Jean-Jacques Rousseau también habló del contrato social y ahí está el espíritu de las leyes de Montesquieu y está Kant hablando también del Estado y así se empieza a hablar del Estado, incluso ya se plantean las monarquías constitucionales, ya en la primera constitución, aunque hay antecedentes de proyectos constitucionales desde 1100, 1200, es hasta Estados Unidos, es el primer país que establece una constitución. Pero entonces se transita, fíjense que hay una transición interesante entre el rey, que era el soberano, era el rey. Soberano, soberano es el que manda, el que decide, y el soberano era el rey. Y entonces los de la Ilustración francesa, sobre todo, inglesa, empezaron a hablar de que el soberano no era el rey, era el pueblo. Nada más que no concretaron exactamente la palabra pueblo. Parece que ellos pensaban en población. El soberano es la población. Y entonces por eso pensaron en que tendrían que decidir, solamente que lo pensaron en una asamblea de representantes. Y hasta la fecha eso se ha mantenido. Es decir, se tiene la idea de que el pueblo no puede gobernar porque pues, son demasiadas personas, ¿no? En México somos 130 y tantos ya millones de personas y entonces alguien cuando se piensa que el pueblo va a gobernar, imagínense una asamblea de 130 millones o por lo menos de los adultos mayores de 18 años, 100 millones reunidas, pues ni en el Estadio Azteca, ¿no? Ni en ninguna parte no se podría. Entonces por eso se tiene la idea de que tiene que haber representantes que expresen, según ellos, la voluntad popular. Pero esos representantes, lo que vamos a ver hoy a consideración de ustedes, es que constituyen en realidad una oligarquía. ¿Qué es una oligarquía? Pues acá una oligarquía es donde Aristóteles es el que establece la oligarquía como una descomposición de la aristocracia. Dicen, la aristocracia no son los más ricos los que gobiernan, sino, según Aristóteles, son los mejores, pero es un grupo pequeño. Incluso Platón en su República pensaba que tendrían que gobernar los filósofos y habría
pues los comerciantes y los, como una pirámide, ¿no? Y entonces la aristocracia son los mejores. Pero lo que pasa desde la Revolución Francesa, la Asamblea, que se establece en 1789, surge Francia como república y, y se establece la Asamblea. Y es muy interesante, se los recomiendo mucho revisar qué pasó con la primera Asamblea y qué pasó también con la Constitución estadounidense, las Cortes de Cádiz, en particular la Revolución Francesa, establece su Asamblea. Y ocurre que se destrozan entre ellos mismos en 10 años, entre 1789 y 1799. Ya están súper desgastados, ya mataron a Danton, ya mataron a Robespierre, ya los guillotinaron, porque era guillotina, ¿no? Porque se salían, digamos, de ciertos criterios establecidos por la asamblea o por la mayoría en la asamblea y órale a la guillotina. Y los guillotinaban y el colmo pues era eso, que Robespierre impulsó que guillotinaran a Danton, lo mataron, y después otros, pues, impulsaron y guillotinaron a Robespierre igual. Entonces se le llama eso la década del terror. Y ahí surge el contexto de las logias y de los grupos y de los partidos queriendo arrebatar y manejar el poder bajo el principio que parecía tan loable de la votación. Hay que votar, que toda la gente, toda la población vote, decide, y pues desde entonces empezaron las manipulaciones, pues así esas cosas como turbias que se hacen bajo la mesa, ¿no? A pesar de que Napoleón tomó el poder como emperador, se puso él como emperador, pero Fouché ya andaba ahí maniobrando para pues, tergiversar su poder, y parte de que derrocaron a Napoleón fue por las controversias, los conflictos intestinos que tenía su propio gobierno, ¿no? Aparte. Entonces, se establece esto de la votación. Y la votación, pues sí, ¿no? Que gane la mayoría. Parece algo tan pues tan natural, ¿no? Pues sí, lo que la mayoría quiera, pero fíjense que tiene un principio equivocado esto de la votación y de la mayoría, y que es el fondo de lo que es este sistema de gobierno partidocrático, porque se supone que la mayoría es como de individuos, no hay diálogo, no hay consenso, hay propaganda, y cada individuo es jaloneado a ejercer su voto en una u otro sentido. Y ahí se están denigrando los rivales en competencia electoral, diciendo que el otro es peor, que el otro es ratero. Incluso eso fue parte de lo que le pasó, digamos, sobre todo al PRD. Y le está pasando a Morena y les pasa prácticamente a todos los partidos, ¿no? ¿Qué es lo que le pasaba al PRD? Que según ellos retomaron una idea del PMT, que era que el pueblo participara en la decisión de quiénes iban a ser sus candidatos. Y entonces el PRD tuvo varias elecciones internas, digo, abiertas, perdón, para que se decidiera quiénes iban a ser sus candidatos. Y era una conflictiva de tal magnitud, se hablaba mucho, pues, de mapachería, de cochinadas y de trampas y de golpes bajos, y eso se ha visto, ¿no? Todavía la competencia entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, pues estuvo plagada de irregularidades también, y por eso se sale Muñoz Ledo también de Morena, no sé, eso hace poco. La actual dirigente, Luisa María Alcalde, pues casi fue un dedazo de López Obrador, ¿no? Que de López Obrador, que además que se erige como caudillo de los últimos 20 años, pues él decide, ¿no? Quién va a ser la presidente, quién va a estar a cargo del Senado, según sus criterios y sus capacidades de propaganda. Y pues la influencia sobre este caudillo que es López Obrador, y es la historia de los caudillos también, porque hay siempre un mandamás, dice, ¿no? Alguien que dirige, que decide, y los demás pues tienen que coincidir con él si quieren aparecer en la foto.
y si no quieren aparecer en la foto, pues son excluidos y son desechados, son señalados, son hostilizados. Y esa es la historia de este sistema tan denigrante que son las luchas electorales, ¿no? Y que ni porque el INE se hizo supuestamente ciudadano y parecía surgir una esperanza en el 96, porque antes lo que hoy es el INE lo controlaba el propio gobierno y sabemos lo que fue, pues, la caída del sistema electoral o la caída del sistema del 88, el fraude del 88, pero con todo INE, parecía que el INE y la televisión y todos, como que hubo una apertura entre 1996 y 2003, más o menos. Pero en esa maniobra, pues Fox vio que López Obrador se quería lanzar de candidato a la presidencia y pues dijo, lo vamos a desaforar y le vamos a meter a la cárcel. Lo cual López Obrador hábilmente lo aprovechó pues para remontar, ¿no? Muchos fuimos a defender estar en contra del desafuero. Estuvimos en enormes manifestaciones contra el desafuero y ahí estuvimos porque pues estábamos mucho más en contra de lo que planteaban los panistas y los priistas y ya estábamos hartos, ¿no? Y en esa descomposición del PRD, pues el propio López Obrador decide hacia 2000, después de la elección de 2012, que la pierde ante supuestamente mucho dinero usado por debajo del agua por Peña Nieto y el PRI para que quedara él, pues López Obrador se deshace del PRD y genera otro partido que es Morena, que quería llamarse Movimiento de Transformación Social, pero nosotros ya nos llamábamos así. Hay que decir que en esa época nosotros estábamos en el Movimiento de Transformación Social y luego hicimos el Consejo de Transformación Educativa y como ven la palabra transformación nos la expropiaron y se la quedaron, ¿no? Y ahora ya la denigraron, la tergiversaron. Pero el caso es que todo esto ahora nos lleva a que Morena también está en descomposición y además está aliado con el Partido Verde, que da vergüenza, ¿no? ¿Cómo aliarse con el Partido Verde, que es una agencia de colocación, eso es una cuestión comercial, es una empresa, ¿no? Electoral. Esto de darles dinero a los partidos, que parecía tan injusto que el PRI tenía todo el dinero y los partidos nada. Ahora todos tienen su muchada de millones de pesos. Creo que al que menos le dan al año son 130, 150 millones de pesos a los partidos más chicos y a los partidos más grandes les dan cerca de 2.000 millones de pesos en un año electoral. Entonces, pues es una descomposición lógica y natural. Desde que empezó el PRD, yo me di cuenta de que ya no era importante el proyecto, lo que estaban, sino a ver quién ocupaba los cargos. Y quien ocupaba los cargos no precisamente porque trajera un ideario, sino porque quería la lana, porque quería tener, pues a lo mejor el poder y la presencia pública, la fama, pero eran intereses individualistas. Entonces, este sistema que nace con la Revolución Francesa y que habla de la soberanía nacional, en realidad al ser democracia representativa, a la que por cierto Marx ya había señalado que era una democracia burguesa, aunque puede ser usada ese ámbito para un proyecto más esencial, siempre es un ámbito que está bajo el control de los poderosos. En este caso está muy claro y además parecía raro, ¿no? Es que al que más votos tuvo la vez pasada, se le da más dinero según la ley electoral que priva en México actualmente. Entonces, es como si fuera una carrera, ¿no? Donde hubiera ocho o 10 corredores y hacen una carrera y entonces al que ganó la carrera anterior le van a dar tantos metros de ventaja para la siguiente carrera. Así es darles dinero, ¿no? Y muchísimo dinero. Entonces, ¿cómo van a competir en circunstancias similares si ellos hablan de competencia electoral, pero es una competencia inequitativa, ¿no? Desde el principio. Pero además, lo tradicional, como ya sabemos, y es lo que queríamos conversar este día, es que se desvivan por los votos
a ver qué hacen para ganar votos, desde convencerte, propaganda, persuasión, mensajes, hasta la llamada compra del voto, ¿no? Fíjate que están dos partidos o dos candidatos y están casi empatados, digamos. Y entonces dice, bueno, pues le voy a invertir unos milloncitos a comprar votos y le gano al otro, ¿no? Al fin que esto, que es una inversión, pues luego la recupero de las tajadas que le puedo sacar al presupuesto, ¿no? Como ya vimos ahora con los de la Corte, que pues muy humilde, según sobre todo el presidente de la Suprema Corte, llegó que soy de origen, de pueblo originario, no sé qué, pero pues ya estando ahí, pues se sirven con la cuchara grande, ya tenían sus camionetas blindadas de 2,5 millones y hasta se arrepintieron porque hubo mucha crítica, ¿no? Entonces es un sistema de poder eh, oligárquico. ¿Por qué oligárquico? Porque además decía que la aristocracia, decía Aristóteles, era el gobierno de los pocos, pero que eran los mejores. Pero la oligarquía era el gobierno de los peores, pocos y peores. Y eso es lo que tenemos en México, y en muchos países. ¿Por qué tenemos eso? Porque la gente misma que está dispuesta a esa rebatinga electoral, pues no son personas en general eh, generosas. No son personas, digo, puede haber excepciones o algunas mayores y otras menores, pero en general lo que están ahí es viendo intereses personales y de grupo y arrastran a la población a que vote por ellos para que luego ya ganaron y parece como antes los reyes decían que ellos eran reyes por mandato divino y ahora Claudia Sheinbaum dice que da la conferencia del pueblo. O sea, ella es el pueblo. Y es como, pues ya votaron por mí, dice Claudia, 36 millones de mexicanos de 100 millones de votantes potenciales, 36 votaron por ella y ya ella tiene como un mandato divino. Y ella puede decidir si cede o no a las presiones de Trump, si genera una nueva universidad o no, como ella decida, si pone a disposición de la población servicios de salud, medicinas, en qué proporción, y pues el pueblo nada más sufriéndolo, ¿no? Padeciéndolo. La gente se queja, la gente dice, opina, digo, hay gente que lo apoya, pero no decide, no participa directamente. Entonces el reto que nosotros estamos asumiendo en este proyecto, en este nuevo país, que es la República Federal y Pluricultural de México, y que, pues, que es que el pueblo sea el soberano, que el pueblo decida y haga, y que no dependa de representantes oligarcas, que ellos se sirvan con la cuchara grande, ¿no? El propio Noroña, que parecía incluso su propaganda de campaña para ser candidato a la presidencia, decía que Noroña es pueblo. Pero ahora pues él se siente muy justificado de ser un pueblo privilegiado, una parte del pueblo privilegiada, ¿no? Ahora pues se va, dicen, en primera clase en los aviones y ocupan, no sé, tiene una casa de no sé cuántos millones que pues quién sabe cómo la consiguió. En fin, ya parece que cambió. Y es que es cierto, ya estando ahí, subido ahí, ya con los millones en la mano, con el poder la gente cambia, por eso el poder lo debe mantener las comunidades, el pueblo, y por eso nosotros estamos impulsando la democracia directa, ¿no? Que sean las asambleas comunitarias y que si su portavoz, su delegado no va y hace lo que ellos así decidieron, lo puedan relevar en cualquier momento. No de manera caprichosa, pero las comunidades, pero justamente los colectivos, no son caprichosos, porque hay eh, reflexión, hay diálogo. Y nosotros estamos proponiendo algo que es relativamente novedoso y por ahí hasta ya lo manejan en el discurso, que es la construcción de consenso. Entonces, que las personas, una comunidad, se ponga de acuerdo. Y eso es algo que viene de nuestros ancestros. Hay pueblos originarios todavía que discuten, polemizan, hacen su receso y llegan a un acuerdo de cuál va a ser su decisión. Entonces,
La idea es, por eso llamó mucho la atención todavía en la Constitución, nosotros estamos diciendo que las comunidades elijan a sus delegados. Pero dice Felipe Neri, dice, no, que no los elijan, que los designen, que los nombren. Y eso llamó la atención porque eso lleva al consenso. Es decir, no lo nombra una persona, lo nombra la asamblea. Y por lo tanto la asamblea tendría que llegar a un acuerdo. Y es posible, ya lo hemos estado practicando desde la elaboración de la Constitución, no, sí había votaciones para ver cómo estaba la proporción, pero en general la Constitución que elaboramos y casi todo lo que hemos hecho con la Asamblea Nacional de Autogobierno se fundamenta en el consenso. Vamos a ponernos de acuerdo y mientras alguien tenga algún argumento significativo, pues lo estudiamos y buscamos la combinación para que estemos de acuerdo, porque si no, con las votaciones, unos ganan y los otros quedan resentidos. ¿Y qué van a hacer los resentidos? Pues a boicotear a los que ganaron, ¿no? Y a ver cómo los echan para abajo, ¿no? Ahorita están el PRI, el PAN, el PRD y todos los comentócratas, ya no saben qué inventar o qué hacer para quitar a Morena. Hola, Carlos. Y nosotros decimos, bueno, suponiendo que Morena, pues sí, hay muchas cosas cuestionables pero quitas a Morena, no votas por Morena, ¿y a quién pones? ¿Vas a poner a Lito? ¿Vas a poner a los panistas? ¿A los del Verde? ¿A los del PT? ¿Al Movimiento Ciudadano? ¿A quién? ¿A quién? ¿Por quién van a votar, no? Pues ahora sí que por el menos peor, yo decía, ningún partido merece nuestro voto. Es posible que algún candidato tenga verdadero arraigo popular y sea portavoz. Entonces decimos, si le tienes confianza, sabes quién es, pues vota por él o por ella, pero no votes por un partido, porque los partidos están hechos por el sistema electoral para corromper están corruptos y para corromper. Todo el sistema es corruptor, ¿no? Y los partidos ya están todos dentro de ese sistema, desgraciadamente. Entonces, por eso nosotros estamos convocando a la democracia directa. Y la idea, pues, es que la oligarquía, pues, ve sus intereses, como se vio en el cartel que difundimos, ¿no? Toda la población ahí viendo a ver qué hace, qué no hace. Por eso los comentaristas, oye, pues fíjate que Mario Delgado ya hizo eso, Luisa María Alcalde hizo esto otro, y fíjate que el Noroña hizo esto, y Claudia esto, y Adán Augusto, pues ya renunció, y como si ellos fueran los protagonistas de la película y nosotros sus espectadores. Una cosa que hemos ido haciendo en este proyecto de ANA, Asamblea Nacional de Autogobierno, es que no hablamos mucho de ellos. Hablamos de nuestros proyectos, del pueblo, de las necesidades del pueblo. Y ellos así de si Claudia dijo no en su mañanera o pues lo vamos viendo, pero no es nuestro centro de interés, no son ellos, no tienen mucho que decir. Y como pasó con Peña Nieto en la Feria del Libro de Guadalajara, que le preguntaron, a ver, tres libros que le hayan sido muy importantes para usted, y no pudo decir ninguno, y luego unos periodistas hicieron la encuesta entre los diputados. Y resultaba que los diputados estaban igual que Peña Nieto, la gran mayoría. Es decir, son personajes que se visten de traje y todo eso, pero que no tienen consistencia. ¿Por qué? Pues son personas que andan viendo con quién queda bien, son quedabienes, como a ver con quién quedan bien y luego buscan a ver cómo van a recuperar su inversión con las utilidades correspondientes. Y bueno, el colmo son estas cosas que ahora dicen que el huachicol fiscal es el máximo fraude de todos los tiempos. Se habla de cientos de millones de pesos, ¿no? Cientos de miles de millones de pesos. Dicen, antes la estafa maestra creo que fueron 7.000 millones de pesos y el Segalmex fueron 15.000 millones de pesos. No, ahora son 140.000 o hasta 500.000 millones de pesos, lo que implica el huachicol fiscal. Entonces, pues estamos en un tiempo en que hay que cambiar y por eso estamos buscando otros métodos para cambiar. Uno de ellos es esta creación de un nuevo país que estamos construyendo ladrillo a ladrillo, paso a paso, ¿verdad? Ya ahí vamos y se va poniendo interesante conforme nuestras instituciones alternativas se van desarrollando.
que ya están los tianguis, que están floreciendo, van a prevalecer, ya está la Escuela Nacional Cooperativa, estamos con el Consejo de Cultura, el Consejo de Ecología y Bienes Naturales, el Consejo Agrario y Campesino, y entonces conforme estos vayan consolidándose, pues obviamente va llamando la atención, va atrayendo a más personas, porque estamos haciendo cosas pues interesantes y auténticas, ¿no? Y aquel que busque pues intereses corruptos, pues obviamente estará fuera de nuestra causa, ¿no? El que quiera su beneficio personal y no quiera hacer algo realmente significativo a favor de nuestro país, de nuestro pueblo, pues no es su lugar, pues, la Asamblea Nacional de Autogobierno, ¿no? Lo invitaremos a que recapacite, pero nos cuidaremos también de no caer en oportunistas que quieran agandallarse del gran esfuerzo que hemos hecho muchos por años, y algunos de ellos ya no están presentes. De hecho, en la Constitución hay algunos nombres que están subrayados con negrillas, que son compañeros, pues, que ya no están, pero que estuvieron. Y así hay varios que por alguna razón pues ya no pueden asistir a las reuniones, ya no, pero están en nuestro espíritu, pues están en nuestra vocación. Entonces quisiera pues preguntarles qué opinan sobre este tema de la partidocracia y la oligarquía. ¿Quién, quién se apunta para hacer uso de la palabra? Felipe Neri siempre inicia, luego Eliseo, luego Carlos, luego Marcela Parra. Es que me dicen que soy muy hablantín. Así me dicen. Muy hablantín Pero y muy pleitista. Fíjate que ese debate de la partidocracia se viene dando desde hace 50 años, ¿no? Que decían que el PRI era ahora sí, el autoritario, ¿cómo le dicen? El dictador, era el dictador, así como Porfirio Díaz, ¿no? Este, ¿Cómo le decían a Porfirio Díaz? Ahí se me fue el nombre ahorita. Era dictador. él el dictador, exactamente. Y eso era el PRI. El PRI era una dictadura La bien dictadura perfecta, establecida. le dijo Vargas La Llosa. dic- Además, lo dijo ese señor, ¿verdad? La Sí. dictadura perfecta. No era un partido, ¿sí? Y después nos vamos dando cuenta que los partidos se supone o presumen de tener una ideología. Por ejemplo, cuando surgió el Partido Verde Ecologista, decían que se inclinaba hacia la ecología. ¿Y qué tiene que ver la ecología con la participación del pueblo? Nada, ¿sí? Y cuando PANAL, el Partido ¿de Nueva Alianza de quién, con quién, para qué? O sea, puros inventos, sí se la fumaban, yo creo, ¿no? Entonces no existía esa partidocracia, nunca ha habido y no ha servido para nada más que para someter al pueblo, como tú lo dijiste, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que a mí me inquieta y me preocupa enormemente? Los liderazgos y que esos liderazgos estén con conocimiento, que tengan conocimiento para que puedan hacer buenas inducciones. Por ejemplo, me habla una licenciada en sociología hace como 3 horas y me dice, Neri, yo quiero estar yo quiero ser la diputada del distrito 14 local de aquí de Yucatán. Perfecto, le digo. Pero, ¿y por qué si tu INE está en Yaxcabá? Es que yo soy del 14. No, le digo, tú eres del 18. O sea, empieza a surgir esa diferencia. Es que no sé cuándo se hizo el cambio. Pues es lo que tienes que aprender primero, a ver dónde estás ubicada, ¿no? Entonces hay un doble problema, que quieren ellos ser, pero no saben. Entonces se empiezan a complicar las cosas, ¿no? Pero todo esto, lo primero, antier tuve una reunión con otra persona. Me dice, yo quiero ser la presidenta municipal de Mérida y tengo con qué y cómo hacerlo. Perfecto, le digo. Entonces, primero lo que tienes que hacer es comprar tu constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y dice una de ellas, ya tengo la nueva constitución. Le digo, sí, es correcto. Adi Loría, no sé si la has oído hablar o Sí, has sí, oído hablar de... apenas me escribió que está F. registrando compañeros a la Asamblea Nacional de Autogobierno. Así es. Entonces,
Si ves, estamos ya pujando aquí en Yucatán por tener todo el estado para nosotros en el 2027. Pero sí me inquieta y me preocupa esa falta de conocimiento, ¿no? Para romper el esquema de partidos, que de verdad no sirven para nada. No que digo groserías porque voy a ver, me voy a escuchar peor todavía de lo pleitista y hablantín que soy, ¿verdad? Pues es mi aportación de momento. Muchas Sí. gracias, ¿eh? Gracias, Gracias. Felipe. El riesgo que tenemos es que estos compañeros que dicen yo quiero estén pensando en voy a invertir para ver luego qué saco. Tendrían que estar bien comprometidos con un ideario y que tengan trayectoria en ese sentido de que no sean personas oportunistas que vayan, digamos, a ser designadas por el pueblo para luego abusar del pueblo. Y eso, Bueno, en ese sentido, perdón. sí, adelante. En ese sentido, les mandé primero lo que tú ya firmaste y Sí. les dije, eso fue ya antes que lo firmaras, antes que me lo mandaras firmado, yo se los empecé a mandar aquí a todo Yucatán. Les digo, mira, esto es así. Y tiene que ser así, convicción, compromiso y conciencia. Si tú quieres, es que me digo fulano que yo puedo ser. No, 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 no. ¿Tú qué quieres? Tú dilo, decídete tú, que no hay influencia de nadie. Y después que lo hayas leído, entonces me llamas y me dices. Y así estoy en ese proceso. Recibo llamadas, WhatsApp todo el santo día, mano. Y a ver hasta la madrugada. Pero tiene que ser de esa manera. Así lo Sí, tenemos que porque hacer, estamos Paco. expuestos también a la traición, hay que tener cuidado con eso. Claro, desde luego, ¿verdad? Entonces, pero bueno, romper el paradigma es nuestro reto. Muchas Siempre hay un gracias. riesgo que hay que correr, pero pues entre Así más es, así es, cuidado tengamos, saber qué precauciones podemos tener para poder impulsar este movimiento que se está haciendo para el 2027, ¿no? así es. Muchas gracias. Sigue Eliseo, luego Carlos, luego Marce y luego Marco Antonio. Precisamente la pregunta y el dilema. Si no hubiera dinero, no hubiera partidos políticos, porque ni hacen política, lo que hacen es precisamente acrecentar la corrupción. Entonces, un partido político sin dinero ahorita, llámesele MacPrian, no harían nada, porque ni siquiera los de su casa votarían por ellos, porque los odian por incumplidos. Y así más clara no se puede decir. Nosotros en ANA estamos haciendo, cuando menos les digo, es el intento. A varios compañeros que los he querido invitar, luego dice, pues, ¿qué ofrecen o cuánto van a dar? No, pues les he contestado, pues ni te vamos a dar ni las gracias, porque aquí se trata de sumar y tal vez multiplicar, pero no restar. No permitimos casi que se reste. Entonces tenemos que apostarle a una nueva forma de hacer política. Me acuerdo cuando estaba precisamente las reuniones para hacer la constituyente de la Ciudad de México y del país, y nosotros estábamos como constituyente popular. Todo el mundo decía no va a venir nadie, pero resulta que cuando volteamos a ver ya veamos 250 personas haciendo el llamado para la constituyente popular, que como tú mencionaste hace rato, ya la mayoría ya no están en este planeta, pero aportaron su idea y su presencia para cambiar un poco lo que se entiende por política de este país. Entonces yo vuelvo a hacer esa propuesta. Mandemos muchos mensajes que ya no se invierta en partidos políticos, que se invierta mejor en sembrar árboles. Eso nos daría mejor resultado. Y cuando menos tendríamos mejor gente oxigenada. Porque ahí, en las cámaras, llámese las que quieran, no producen más que puros berrinches y pura mala imagen de lo que no es el país. Ellos sí dan una mala imagen de lo que no es el país. Pero nosotros que nos hemos dedicado a recorrer los caminos, las carreteras, estén en construcción o sin asfalto, nos damos cuenta cuál es precisamente el alcance de lo que podemos tener. Aquí la cosa es eso, ponernos bien la camiseta de Ana y decir, ahí vamos para allá. Y vamos a transmitir, a volantear, a tratar, ahora sí que ser pregoneros de lo que nos interesa a nosotros. Y creo que nos daría mejor resultado que invertirle a ir a las reuniones del Senado. Porque en el Senado ya sabemos que es atole con el dedo y luego es atole con masa.
Entonces ya no hay mucho cambio ahí. Les voy a platicar una anécdota. Un día estuve en una exposición precisamente y hice un cuerpo femenino de espalda sin dar la cara. Y de un lado le hice como un tatuaje la figura del Che Guevara, la más conocida de todos. Y en otro glúteo o nalga, precisamente a Marx. Pues los puristas se me fueron encima. Les digo, pues ustedes están peor que los católicos. Todavía no les tiro el agua bendita y ya están ardiendo. Entonces, tampoco no nos debemos de casar. Hay gente valiosa, compañeros valiosos, pero la mayoría no está con esa formación. La mayoría está con la formación. Voy a ver qué dan o con qué les puedo ganar. Porque como hay recursos en los partidos, vuelvo a repetir, el MacPrian, por eso ya no pintan para nada. Díganme ustedes así, siendo honestos, ¿han leído ustedes alguna propuesta del MacPrian? Bueno, Y ya no les digo que sea seria, cuando menos que sea, aunque sea confusa. No hay propuestas. Menciónenme un líder que tengan ellos, el MacPrian. Un líder que digan, ah, pues este sí, cuando menos habla bonito. No lo hay. no, pues están, Y ahora sí que eso sí, están cavando, pero están cavando 5 metros más abajo. Ellos no se conforman con cavar uno ni dos, sino 5 metros. Y qué bueno, ¿no? Para que ya definitivamente se borren de este plano astral. Yo ahí dejo mi sí. comentario ahorita, luego vuelvo a Y participar. la tendencia es denigrar, ¿no? A no tanto proponer, no tanto generar, no tanto pues tener un ideario, un proyecto de hacia dónde no hay proyecto. Esa es una de las cosas que hace pertinente también nuestra participación actual, porque somos hasta ahora, pues creo que el único grupo que ha construido un proyecto bastante consistente. Y tiene razón que los partidos están vacíos de eso y decía el maestro Pedro Fidel en una sesión de Ana hace poco, decía, es que está haciendo crisis a nivel mundial el sistema de partidos, no solamente en México. Y entonces surge la necesidad de un nuevo proyecto y pues nosotros lo estamos teniendo ese nuevo proyecto y es lo que le llama la atención a mucha gente. Muchas gracias, Eliseo. Muy importante tu participación. Bueno, sí han fallecido una proporción de los compañeros que han participado en esto durante pues, este siglo, pero todavía la mayoría creo que estamos vivos y son, así a grosso modo, pues, creo que unos 15 han fallecido más o menos. Pienso en Moscoso, eh, en Luis Bautista, si te acuerdas, Susana Clarés, ¿te acuerdas también? Y así otros compañeros, Renato Rivera, Jesús Solís Alpucha, que uno de Yucatán, Jesús ¿no? Solís Alpuche también ya falleció. En fin, un día recuperaremos. Y hay algunos que están ausentes y no sabemos qué está sucediendo con ellos, como Jesús Amor Urrutia y José María Rivas, ¿no? Y hay más compañeros que pudiéramos mencionar, de Pemex, este Moisés, ¿te acuerdas? Moisés Flores, el que muy amigo de Pablo López Figueroa. En fin, bueno, vamos con Carlos, luego Marce, luego Marco Antonio. Carlos, Sí, gracias. Abrazos, saludos a todos. Este, el tema de la partidocracia, como al principio escuché algunas frases importantes, Marco, que mencionaste, pues también están bien ligadas a todo ese proceso de desarrollo de la persona, ¿no? De todas esas fantasías, limitaciones, pues que de niño muchos de nuestros políticos de izquierda, llamados de izquierda, de vanguardia, y que luego llegan a su casa a golpear a su esposa o a explotar a sus niños haciéndoles que hagan buenos empleados, que estudien para que sean buenos empleados, pues es toda una estructura ideológica, desde mi opinión, basada en todo un sistema de creencias autodevaluante, conmiserativo y autodestructivo, ¿no? O sea, no avanzas porque yo soy tu líder, no avanzas porque te genero envidia y rivalidad
y un caudillismo manipulador, ¿no? Al servicio, pues de la clase opresora. La clase opresora es un grupo, como bien lo sabemos, de seres que tienen trastornada su manera de percibir la vida amorosa, ¿no? La vida afectiva. Y esos trastornos pues hacen que se enfermen los demás y el sistema en realidad es enfermo. En ese sentido, bueno, pues el empleo pues es una manera de emplear la fuerza de trabajo, la inteligencia del otro a un servicio mío. Yo como jefe de una empresa del capital, pues todavía más, ¿no? Y lo vemos con toda esa enfermedad que está desarrollándose ahorita en Trump, ¿no? O sea, ya como estructura patológica mundial, ¿no? Para hacer una demostración bien evidente de hasta dónde puede llegar este asunto del máximo capitalismo como una enfermedad social ya evidente, ¿no? Entonces, ese sistema de creencias se alimenta hasta que llega el tiempo en que participas en una relación política donde tu propia fantasía se, se distribuye con los demás y todos creen lo mismo, ¿no? Entonces, elijo un caudillo para que me siga alimentando, ¿no? Es un poco como la historia del esclavo que una vez que después de años y de mucho tiempo de ser esclavo se le libera, al rato solicita por cuenta propia que le vuelvan a poner las cadenas, ¿no? Porque pues se acostumbró a ser esclavo, entonces ya sin las cadenas sigue retroalimentando el sistema, ¿no? Este es un asunto de comprensión, por supuesto, sistémica. Nosotros de una manera grupal, y eso me encanta cada que participamos, pues es que estamos desarrollando una manera adulta de amar, una manera madura, clara y firme, ¿no? En donde no estamos amándonos a partir de carencias, sino de que podemos crear riqueza y de que esa riqueza no es para mí solito porque no funciona, ¿no? Incluso ya lo hemos visto en otras historias. Funciona cuando de pronto te compartes, se comparte, se da y te das. Entonces se hace bien sabroso esto, así como que yo quiero más porque pues así tengo posibilidades de ofrecer. Y es real este término de que en la medida en que das más, tienes más. Parece una especie de expresión así medio mística y religiosa, pero es una realidad energética, es una ley que incluso en la teoría de la praxis menciona Marco, ¿no? Y entonces es importantísimo tenerlo muy en cuenta. Esas promesas irreales que de pronto los partidos generan, te las crees porque estás carente de esa necesidad enorme, pues de tener dinero, de tener tu casita, de tener un cochecito que te transporte, pues, ¿quién necesita 4 carros, no? O sea, hasta los que tienen muchos carros de pronto no pueden hacer, recordando la historia del rico MacPato, yo creo que muchos de esos cuando niños la vieron, de pronto entraba en una angustia el pobre pato que tenía que cuidar de los chicos malos, creo que se llamaban, toda su riqueza y se hacía, pues eso puede pasar. Y está sucediendo, ¿no? Entonces, el romper con este sistema viejo, caduco, destructivo, autocomiserativo, pues es lo que estamos haciendo aquí en ANA. Y ese entonces ya no es la oligarquía partidista, es la creatividad grupal de ANA, ¿no? Y a lo mejor parezco poético, pero lo digo con ese sentido de gusto, ¿no? De valorar lo que estamos haciendo, la riqueza de mis queridos mayas, la riqueza de mis compañeros del otro lado de la República. De México del Norte. Sí, sí, exactamente, exactamente, ¿no? Y entonces en sincronía, en compartir, una sinergia, pues, yo percibo ese gusto, ¿no? Ese entusiasmo que es lo que más alimenta que estemos aquí desarrollándolo, ¿no? Y por cierto, ya mandé un bosquejo del pronunciamiento que estamos organizando aquí en ANA, pues contra la invasión, ¿no? Del vecino a A Cuba. Cuba. Entonces, pues ojalá se pueda mejorar la calidad emocional que tiene esto, ¿no? Sí, lo Pero, lanzamos. sí, y, Sí. y esa es mi opinión ahorita y gusto en verlos a sus ojos hermosos a todos.
Sí, gracias, Carlos. Sí, sí, hay que lanzar ese. Mañana yo creo que Vientos. lo empezamos a difundir ya con los logos y todo. Bien. Y tienes razón, fíjate que mientras estabas comentando, pensaba en que hay compañeros históricos que tenían buenas intenciones, Sí, al sí, participar, sí. pero el sistema los absorbe. Claro, pues sí. Haz de cuenta que alguien se hace diputado y dice, no, yo voy a defender al pueblo. Pero No, llega a la Cámara de Diputados y le dicen, hay que votar de tal sentido porque los otros quieren agandallarnos y no votas con nosotros, aunque no estés totalmente de acuerdo. Criticábamos de levantadedos a los diputados de la época priista y pues actualmente siguen siendo levantaderos, ¿no? Ahí ya claro. tienen a los Yunes y todos de acuerdo, ¿no? Es raro el diputado que llega a disentir, ya es por línea, ¿no? Por eso se dicta línea y seguimos en el mismo Se tira línea. sistema, sí, tiran línea, ¿va? Bueno, gracias, Carlos. Marce, le damos la palabra, luego Marco Antonio, y ya iniciamos luego la segunda vuelta con Felipe nuevamente. Marce, Sí, doctor, gracias. Ahí se escucha bien. sí, se escucha bien. Ah, perfecto, perfecto. Ya me devolvieron mi computadora, ya la arreglaron. Ah, qué bueno. Este, sí, bueno, pues sí, yo quería mencionar que es muy interesante el recorrido histórico que hace el doctor. Es súper interesante porque bajo esa perspectiva histórica podemos entender realmente lo que está pasando ahorita. Tenemos una perspectiva que nos da el lujo de poder ver, de tener esa visión. Y creo que ahorita es muy importante porque precisamente lo que está pasando en Estados Unidos, pues es volver a a esa concentración de poder, por esta oligarquía que Trump la ha, manejado muy bien, está dando todo el poder a esta oligarquía, este, pero claro, ahora que el Congreso que lo quiere deshacer, pues está muy duro, ¿no? Está muy difícil de corroer. Este, Están haciéndose de mañas, digo, ya tienen todo en la mano para hacer el impeachment, pero no pueden, porque es tan poderoso esa oligarquía enquistada en Estados Unidos que está difícil. Entonces, pero aquí lo que quería mencionar es que precisamente pues para que funcione lo que nosotros queremos, es que debes haber una participación muy activa de todos y cada uno de nosotros, porque también, como dice el doctor, sí, podemos ser traicionados, ¿no? Y también de eso nos tenemos que cuidar. Hace poquito yo tuve un problema porque me presentaron una persona eh, y resulta que le di pues el espacio para que quisiera hacer un tianguis esta persona y pues ya me estaba, ya me estaba comiendo el mandado, ¿no? Pero esto fue muy bueno. Pero ¿cómo es Este, que estaba comiendo el mandado? Cuéntanos. Sí, pues es que resulta, doctor, que el año pasado, precisamente en el tianguis que hicimos en Vito Alessio Robles, Gabriel, bueno, espero que no se enoje Gabriel, pero me dijo que no dijera nada. Pero bueno, Gabriel Sin decir nombres, nada más un sí, compañero. pues sí, me presentó a una persona y esta persona, pues, quedó muy formal de platicar conmigo para que uniéramos fuerzas. Ya no supe nada de él y ahora en el último tianguis que hicimos, el 18 de enero, participó y me dijo, un día me habló y me dijo, oye, vamos a hacer un tianguis el 13, 14 y 15 de enero, de febrero, en Vito Alessio Robles. Y yo le dije, sí, 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 me parece muy bien, vamos a unir fuerzas, vamos a unir este todas lo que vamos a conjuntar fuerzas. Resulta que él hizo el tianguis ahí en Vito Alessio Robles, pero de repente me habló y me dijo, ya tengo las fechas para ahora otra vez.
para el 12, 13, 14 y 15 en Vito Alessio Robles y en el Árbol de la Noche Victoriosa. Pero yo le dije, oye, espérame tantito porque pues me estás metiendo mucha presión porque yo no puedo hacer tianguis de 4, de 3, 4 días, ¿no? Espérame, ¿por qué no platicamos primero? Entonces, le mandé un link de Zoom para que se conectara, no se conectó. Después me habló, quedamos en que nos íbamos a reunir, pero al otro día, ya sin consultarme, mandó un flyer con, con la invitación a los tianguis, con una cuota, ya con todo para hacer el tianguis, ¿no? Entonces, pues esto me sacó de onda porque yo no puedo ver mi teléfono en el trabajo, no podemos verlo hasta que ya podemos salir, porque, bueno, el trabajo es muy delicado, no podemos, no, tienen miedo, ¿no? Como dice el doctor, este sistema tiene miedo. Entonces nos controlan mucho, ¿no? Yo no puedo ver el celular. Entonces hasta que salgo, veo el anuncio del tianguis sin avisarme, sin decirme que él iba a hacer este tianguis, que lo iba a organizar. Ya estaba cobrando una cuota, ya estaba haciendo el enlace así como yo lo hago, todo así igualito. Y entonces inmediatamente le hablo a Gabriel y me dice, oye, pues ten cuidado porque esta persona, pues, está, ya tuvo problemas en Iztapalapa, ya se peleó con unas artesanas ahí, y anda en cosas muy turbias, así ya no les puedo decir más, pero lo que me dijo realmente me asustó mucho. Y Mm. y entonces inmediatamente mandé un mensaje al chat. Pero bueno, ya todo el mundo estuvo de acuerdo conmigo. Mandé otro mensaje diciendo que pues la única que organizaba los tianguis era yo, porque se estaba adjudicando todo el proyecto, todo el movimiento, los espacios, etcétera. Me habló Alejandro Arias, me dijo que ya había ido allá. Me habló Arturo Morales también. Este, pero aquí fue de todo lo malo, pienso que de todas esas situaciones difíciles que tenemos, salen cosas buenas, porque gracias a que estuve mandando mensajes, pues ahora todos los que están en el tianguis quieren participar en la organización. Entonces, yo creo que por eso quería decir esto, porque es un ejemplo de que para que esto se logre, todos y cada uno tenemos que participar activamente, porque si uno participa, pues vamos a llegar a lo mismo, al líder, pero no se trata del líder, se trata de la participación conjunta, ¿no? Y como dice Felipe Neri, para elegir a alguien va a tener que ser como dice Neri, Felipe, el indicado, ¿no? El elegido. El Designado. designado, perdón, el designado, ¿no? Entonces, sí, el designado, pero ese designado tiene que haber participado activamente, ¿no? Activamente, en todo este proyecto, porque entonces sí vamos a tener estas personas así como incrustadas como oportunistas, ¿no? Que no sabemos quiénes son, pero si participamos todos, pues este tipo de personas no van a poder tener acceso a estos proyectos, ¿no? Y bueno, también decir que pues sí, tenemos que ahora acelerar el paso porque resulta que cuando hablé con Arturo, me dijo que ellos ya están por firmar con el gobierno de la Ciudad de México una serie de espacios, incluyendo el Zócalo, Plaza Santo Domingo y muchos más, donde se les va a dar todas las facilidades a los artesanos que vienen del interior de la República para hacer tianguis. Se les van a poner baños, se les van a poner sonido, mesas, sillas, todo, así todo. Entonces se nos viene una competencia muy fuerte, Pero pero es la influencia de lo que estamos haciendo que lo retoman. pues Está yo creo bien. que sí, yo creo que sí. Entonces yo le dije a Arturo, pues mira, pues yo no
Ah, y me dijo que este muchacho, el que me estaba robando todos los espacios, pues iba a participar con él. Le dije, nada más que, le digo a Arturo, nada más que aguas, vete con pies de plomo porque me acaba de pasar esto. Y me dijo, no, 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 Marce, pero es que hay que tomar a todos los elementos y no sé qué. Y le digo, bueno, sí, Arturo, Pero pero que yo establecer alineamiento de que no tienen que cobrar lo personal, ¿no? exactamente, en primer lugar, no cobrar. En segundo lugar, yo creo que la ética básica es válida aquí y en China. Entonces le digo, nada más que no se vale, Arturo, que bueno, que esta persona quiera copiar todo y aparte agarrar a todos los compañeros y pues ya cobrar una cuota. Y al otro día, y bueno, sí, a ese mismo día me habló Alejandro Arias para decirme que pues que ya estaba buscando un espacio ahí en el árbol de la Noche Victoriosa. Y entonces le dije a Arturo, le mandé un mensaje y le dije, mira Arturo, creo que como te vuelvo a repetir estas cosas, pues no, no se pueden hacer y no se deben hacer, porque pues es ética básica, ¿no? Es algo que sobre lo obvio no puedes competir, ¿no? No puedes no se puede discutir lo obvio. Entonces, pues sí, vamos, pero esto me ayudó mucho porque realmente, gracias a que estuve mandando mensajes, les compartí el audio de la Sociedad del Afecto, por cierto, les gustó mucho. Bueno. Están conociendo más, mandé más audios, videos, entonces ya hay un deseo de participación de todos los miembros de los tianguis. Entonces, esto es un ejemplo de que para lograr las asambleas de Ana, pues tenemos que tener una participación activa. Y a mí lo que me gustaría ahora bueno, quedar de acuerdo con el doctor para crear la Asamblea del Valle de México. Y a partir de esa asamblea, pues ir haciendo las asambleas municipales. Lo que pasa es que, bueno, este trabajo sí es demasiado pesado y este año empezó muy fuerte. Pero bueno, no nos vamos a rendir, tenemos que como que, no sé, sacar fuerzas Mm. de donde sea No. pues no sé, tenemos que doblar el esfuerzo, ¿no? Doblar Sí, el no, esfuerzo. no desgastarnos tampoco demasiado, porque más vale paso que dure y no trote que Claro, canse, pero sí ir haciendo equipo y entonces exacto, que no sea una sola persona la que se encargue de todo, de todo. Y al exacto. mismo tiempo tener cuidado, pues, de los oportunistas que Sí, cuando ven que algo sí, funciona, luego ya exacto. le ven signo de pesos y lo quieren. Sí, sí, Ajá. y así me he topado con mucha gente, ¿no? Que quiere participar, pero porque quiere sacar harina para su molino, ¿no? Entonces, De una manera fraudulenta e injusta, pues, ¿no? Porque exacto, sí queremos exactamente, empresarios, claro, cooperativistas que se beneficien, pero que al exacto, mismo tiempo sea parte de un apoyo social, no nada, exactamente. Entonces de aquí alguien como se aprovecha. yo lo que les quiero decir a todos es que pues que cerremos filas porque estas personas están ahorita más filudas que nunca. Yo cuando pasó esto, yo dije, pues, ¿con qué clase de personas me estoy enfrentando aquí, ¿no? Entonces hay que cuidarnos mucho de estas oportunistas. Pueden ser partidos políticos, pueden ser comerciantes, pueden ser, como dice Felipe, pues le hablan porque todo el mundo quiere ser diputado, pero son gentes oportunistas. Entonces, hasta que no se vea la participación, yo creo, de la gente, podemos, como dice Felipe Neri, tomar al designado, ¿no? Pero ya con una trayectoria hecha. No cualquiera, ni porque tienen muchas ganas, ni porque quieren, no, creo que tienen que demostrarlo, ¿no? Tienen que demostrarlo. Sí. Y pues también nada más, aquí, doctor, pues yo también quiero reiterarle la importancia, pues yo creo que sería muy bueno registrar los logos, este, de ANA y tanto de la ANA como Sociedad del Afecto como la República Federal y Pluricultural de México, este,
como derechos de autor, porque siento que con la situación que estamos, pues prevenirnos, ¿no? Más vale prevenirnos, ¿no? Pues sí, nada más, doctor. Gracias, Marce. Sí, pues pongo a consideración de todos esta idea que tiene Marce me dice, de patentar incluso la frase sociedad del afecto Así es. para podernos defender, pero luego me imaginé de que lo usan, no sé, en tal lugar y andarlos demandando también sería un problema. No, Pero bueno, pero yo creo sí, que no, más bien el prestigio, los lineamientos y el claro, señalamiento que estamos en contra de cualquier tipo de abuso, claro, incluyendo el uso de nuestros símbolos y de nuestros conceptos que se así puedan es, mal utilizar, ¿no? Pero creo que así en es. general vamos bastante bien. Sí, Gracias, Marce. sí, doctor. Sí, gracias y pues vamos a seguir con la lista. Sigue Marco Antonio Hernández, luego seguiría Miguel Ángel Contreras y luego Felipe Neri para iniciar la segunda ronda. Marco Antonio, Buenas, buenas noches a todas y a todos, con su permiso. Antes de dar mi opinión de hace un rato, quiero agregar un poquito al último tema que acaba de hacer Marce, eh, y que va a contravenir con lo que realmente es la intención del autogobierno, ¿no? En el momento en que registremos algún logotipo, alguna marca, pues es tanto entrar dentro del sistema que no reconocemos, sistema que no nos ha hecho ningún bien. Entonces yo creo que el logotipo o el nombre o lo que sea se puede defender con las acciones y con los emprendimientos que estamos proponiendo o que se van a encauzar. Esa, digo, perdón, es por el último comentario. Ahora bien, yo creo que aquí uno de los puntos que se fue perdiendo a través del tiempo es de que aparentemente o legalmente un partido únicamente tenía la obligación o tenía el compromiso de proponer a aquella gente del pueblo para que gobernara dentro del pueblo. Una vez estando dentro del sistema, se supone que este partido se tendría que salir ya del sistema y el representante olvidarse de que pertenecía a un partido. Pero por obvias razones de tener un mayor control, de tener mayor presencia, pues obligaron a esos representantes a no olvidar la bandera a cual o a quienes sirvieron. Entonces creo que ahí empezó más que nada ese abuso, ¿sí?, de los partidos. Ahora, como opinión, yo creo que ahorita, hoy en día, he escuchado en varias ocasiones las mismas palabras o algunos términos que actualmente utilizan los partidos, y en particular, no me gusta hacer leña del árbol caído, pero en particular el gobierno que actualmente está, ¿sí?, de que un ¿es el nuevo árbol país, caído? un nuevo sistema, que vamos a hacer un nuevo, o sea, eso de ostentarse de que vas a crear algo nuevo, creo que es hasta presume de soberbia. Yo creo que el sistema, aún con todas sus carencias, no es crear algo nuevo, es componer la ruta, es reparar lo que ya está hecho, porque sí hay instituciones, hay gente inclusive que tiene ese deseo de hacer un cambio, ¿sí? Pero más que un cambio es retomar las líneas, corregir todo lo que se tenga que corregir y depurar todo lo que se tenga que depurar. Entonces, la gente cuando escucha esa misma retórica o esas mismas palabras en algún discurso, lo primero que se les viene a la mente, ya está hablando como fulanito, ya está hablando como sutanito, está ofreciendo lo que han ofrecido todos los demás. Entonces, yo creo que debemos de tener ese cuidado de no mencionar, de no recurrir a las mismas frases, porque al final, pues lo que se está pretendiendo con Ana es demostrar que somos alguien diferente realmente, con propio pensamiento, y no está retomando otras palabras que no son. O sea, vamos nosotros, yo en lo particular, lo que siempre he pretendido es tratar de encauzar y más que corregir,
depurar y arreglar lo que ya hoy en día existe. O sea, ¿dónde están esas fallas? Pues a tratar de arreglarlas. Entonces, yo no me voy a criticar ni qué hizo el de ayer, el qué hizo. No, no me interesa, no me aporta nada bueno poner ejemplos ni de pensar si hubiera, él hubiera. ¿Sí? No, yo me pongo a trabajar en lo que yo deseo, lo que yo quiero hacer, pero tampoco lo hago propio, porque en el momento en que uno, cuando hace una iniciativa, hace un proyecto, hace algo y se lo hace propio, que obviamente lo hizo uno, pero no lo hizo para uno mismo, lo hizo para todo el pueblo, para toda la gente que está trabajando. Porque en el momento en que yo asuma esa responsabilidad de decir, es que yo lo hice y no se vale que otro lo haga, no. Yo lo hice y si hubo alguien que lo mejoró, qué bueno. Y si no, el tiempo lo dirá. ¿Por qué? Porque mis acciones no van a cambiar. Él sí puede cambiar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, un proyecto surge y nace de una idea de alguien que lo pensó y lo razonó. Aquel que lo quiera imitar no va a traer la misma idea. A fuerzas necesita ese complemento. Entonces ahí es donde va a haber la diferencia, ahí es donde se marca la diferencia, ¿sí? De que las acciones y todo lo que se esté haciendo se va a ver luego, luego. Entonces yo por eso confío siempre en toda la gente, yo sí, en lo particular, lo comparto, me piden las cosas, se las doy sin ningún temor. ¿Por qué? Porque sé que al final la esencia de ese proyecto, de esa acción que yo inicié, no la tienen ellos. Entonces, mientras yo siga trabajando en lo mío, aun cuando haya, no uno, dos, tres paralelos que les gustó el proyecto y lo pretenden o lo quieren llevar a cabo, no lo van a lograr o no van a concluirlo como debe de ser, porque la idea es una. Entonces, yo lo único que sí, pues, opinaría es de que busquemos ese discurso, esas palabras que no sean las mismas de siempre. Porque yo sí en lo personal, cuando oigo alguna propuesta o me invitan a algo y que Felipe no me dejará mentir, que muchos grupos me buscan, y ya cuando los escucho, lo primero que me viene a la mente, más de lo mismo. ¿Saben qué, señores? No, con toda cortesía, gracias, y yo sigo mi camino. ¿Por qué? Porque no me gusta tampoco interrumpir la labor de otro si es que no puedo yo aportar algo mejor. Es cuanto. Gracias. Y gracias, Marco Antonio. Y sí, desde luego, qué bueno que se replique, que mucha gente, el problema es que lo abusen, ¿verdad? Que lo tergiversen, que estamos obviamente expuestos a eso, pero en la medida en que podamos proteger y señalar cuando haya un abuso, algo negativo, pues lo hay que hacerlo, ¿verdad? Pero tiene razón Marco Antonio en centrarse más en construir que en estar viendo a ver si otros lo hacen igual o peor que nosotros, aunque pues el problema es que tenemos una injusticia esencial en el sistema. Los partidos, a veces con buena intención, terminan tratando de manejar el sistema con el estilo del sistema, pues es decir, con más propaganda, publicidad y manejo económico y sometiéndose a las leyes, a las reglas pues, de los poderosos que hace un rato decían los poderes fácticos, decía Marce, bueno, Trump está en medio de los poderes fácticos estadounidenses que son una oligarquía económica, pero hoy estamos hablando también de la oligarquía política, que son en México, digo yo, calculo entre 40 y 60 mil personas que tienen todos los hilos de las decisiones políticas. Claro, ellos están sometidos a su vez a la oligarquía económica. O sea, Claudia pues está sometida a la oligarquía económica, ¿no? Pero Claudia también sus deliberaciones las hace ella sola con un equipo chiquito y ya todos tenemos que apegarnos a lo que a ella se le ocurra, ¿no? Entonces por eso es este proyecto. Dice Rosalba que se tuvo que retirar, pero dejó una pregunta. Dice, ¿cómo manejar la autonomía y cómo ejercer el autogobierno si no hay reconocimiento por el grupo, ni inclusión ni reconocimiento? Dice, me tengo que retirar, gracias. No queda claro si se refería a ella que no la reconocemos, que no creo que sea. Pero si nosotros buscamos la autonomía y el reconocimiento del pueblo, ¿no? Lo que sí no buscamos el reconocimiento ni de los senadores, ni de los diputados,
buscamos el reconocimiento esencialmente del soberano, que es el pueblo, ¿no? Bueno, vamos a continuar con, ya dijo Marco Antonio, sigue Miguel Ángel Contreras, luego Andrés Mejía, luego Pedro Carrera y luego Felipe que está iniciando la segunda ronda. Miguel Ángel, Eh, Muchas gracias, muy buenas noches, hermanas y hermanos. Yo creo que cada momento de participación se construye. En primer punto, para entender la vorágine, la evolución histórica de nuestro país, tenemos que leer detenidamente el materialismo histórico. Eh, para poder impulsar y manejar la implementación con estrategias, tácticas y técnicas, esta, esta noble e importante construcción pluricultural. Yo creo que nos desviamos mucho en, en la, para aterrizar las acciones objetivas y prácticas. El, el sentimiento de cambio revolucionario de esa construcción son las asambleas. Ahí se define todo. Eh, la partidocracia, después, en la época juarista, estoy hablando de 1856 al 2025, sigue existiendo, sigue dominando. La Constitución de 1824, que de ahí se tomó el sentimiento creativo, revolucionario, híbrido de José María de Morelos, a llegar a la Constitución de 1917, con cierto pensamiento constitucional federalista de la época francesa y de Estados Unidos, y acomodaron ahí para apaciguar el movimiento armado de 1917. Todos los movimientos que ha habido en el mundo han tenido un partido político. Actualmente, este sistema de partidocracia pues viene a partir de 1938. Y que quede muy claro, tenemos que analizar detenidamente que la fortaleza del sistema presidencialista viene de la época de Luis Echeverría, 1970. Se comentaba, uno de los artífices que construyó, que le dio fuerza al sistema electoral, fue Moya Palencia, y se comentaba en ese entonces, había una crisis social, económica de nuestro país, los movimientos de izquierda fueron reprimidos literalmente, movimiento de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, movimiento jaramillista, no, terrible, terrible. Y se comentó que para mantener el status quo del sistema presidencialista, no había límites de recursos. ¿Cuánto requiere el sistema? 50,000 millones de pesos, ahí está, ¿no? Entonces, a los partidos políticos se volvieron unos bebés del sistema presidencialista. Los arropó dentro de un sistema corrupto, malvado, del mismo sistema presidencialista. Tenemos que analizar tres escenarios muy importantes. Si no analizamos estos escenarios, nos volvemos doctores de brujas, utópicos, y caeremos en el fanatismo y en la ignorancia medieval, como ha sucedido. Actualmente nosotros contemplamos un escenario internacional que es la globalización. Las potencias económicas, tenemos que crear una asamblea a nivel internacional,
porque primero, si no analizamos cuál es el cáncer esencial de este sistema podrido, capitalista, imperialista, pues no vamos a avanzar. No hay acuerdos en las tres potencias económicas del mundo, que a través de los mercados comerciales mundiales, pues no hay acuerdos, está el riesgo de una guerra nuclear. Hay de las bombas nucleares, hay más de 10,000 bombas nucleares en el mundo para destruir 100 veces la Tierra. O sea, todavía en este momento no hay acuerdos en las tres potencias económicas, que es Estados Unidos, China y Rusia. Nosotros, como movimiento de la Asamblea Nacional ANA, el objetivo importante de la Asamblea Nacional ANA, que quede muy claro al 1000, es destruir el sistema presidencialista y, por lo tanto, destruir el sistema imperialista. Todos los mercados del mundo financieros están dominados, está en una crisis terrible. La partidocracia, pues es un terreno, pues es cultural. Yo creo que el movimiento constituyente de la Constitución, pues es un movimiento muy avanzado ideológicamente. Nuestro pensamiento debe ser revolucionario. Y a través de las asambleas se tiene que definir quiénes realmente aman al pueblo, quienes realmente quieren transformar nuestra vida social, económica, social, política y psicológica, porque el sistema presidencialista, pues, es la locura. Se requiere un tratamiento psicológico de todos estos malandrines de la dinastía dorada que realmente lo estamos, es una época medieval, o sea, no hemos evolucionado desde hace más de 300 años. Entonces, la propuesta que tenemos que hacer es las asambleas, fortalecer el autogobierno, que se haga una estrategia, una agenda de trabajo para organizar las asambleas. Como alguien quiere, por ahí tenemos que proponer pues, ciertos principios, como lo marca nuestra Constitución pluricultural, los principios de participación, compromiso, ¿verdad? Por ahí en algún momento decía Felipe Neri que hay que firmarlo con sangre, ¿no? El compromiso. Entonces, este es un proceso revolucionario transformador. Y solamente el pueblo educado podamos cambiar. Si no estamos educados, pues el movimiento del sistema presidencialista pues nos va a comer. Ese monstruo de 1000 cabezas sigue vivo y cada vez se reforma. En ese sistema presidencialista actual, pues han hecho como 20 o 30 reformas, siguen reformas y reformas, puros parches. Entonces es importante abrir un espacio con todas las organizaciones sociales del país y del mundo. Por ahí propusimos una asamblea con Andrés Mejía, invitar una asamblea de los 5 continentes del mundo, la Asamblea Nacional de ANA Internacional, pero sin embargo, pues faltan elementos, faltan voluntades, por eso me permití organizar esta asamblea del estado de Querétaro para el 21 de marzo, porque ya viene un proceso electoral para el próximo que viene, entonces tenemos que prepararnos ideológicamente, dar la batalla política electoral con organización. Si no estamos organizados, lo demás será, caeremos en una utopía, en una vorágine de retroceso. Yo creo que tiene que haber acuerdos muy sólidos a través de las asambleas populares. O sea, tenemos que definir una posición ideológica. Hay 2 posiciones ideológicas, la revolucionaria y la conservadora, la traidora. Tenemos que definir por dónde nos van. De esta propuesta que se está haciendo, tenemos que analizar algo muy, muy importante y muy delicado.
el sistema soberano del militarismo, ¿sí? El poder, a través de la historia y del tiempo, el poder se gana a través de una revolución armada. Porque el ejército, toda la policía del Estado, pues no va a otorgar, no va a entregar el poder, porque el poder del Estado, pues Palacio tiene un poder infinito. El centralismo en una sola persona, difícil de controlar los 32 estados del país, difícil de poder defender la soberanía popular, ¿no? Por eso Claro, muy bien. tenemos que fortalecer la organización a través de las asambleas y definir la posición política. La partidocracia tenemos que darle una vuelta. Tenemos que analizar perfectamente cómo vamos a echar adelante la constitución pluricultural a través de las asambleas y organizar el autogobierno. Gracias. Gracias, Miguel Ángel, y aprovecho tu comentario para comentar que el día 12 de junio se cumple un aniversario del inicio del proyecto internacional de la Sociedad del Afecto que se inició el 12 de junio de 2021. Entonces, estoy planteando hacer un coloquio internacional sobre sociedad del afecto el 12 de junio de 2026, Excelente. fundamentalmente 4 mesas redondas de 2 horas cada una, ¿2 de de 10 junio? a 12 de junio, 10 a Ahí está. 12, ¿En 12 dónde va a ser? por Zoom sería 10 a 12, 12 a 2, 4 a 6 y 6 a 8 p.m. Hay Híjole, que a la los Asamblea demás sí les. Nacional, Ana, crear un consejo internacional, Marco. Pues eso podría estar, de hecho, ya hay a nivel latinoamericano, ya hay algunos elementos de esta posibilidad de organización internacional y poquito con Europa también, ¿no? Pero más a nivel latinoamericano. Entonces, 12 de junio, coloquio internacional sobre sociedad del afecto. Habrá en cada mesa un ponente mexicano y tres de otros países, ¿no? Ese día 12 de junio. Bueno, seguimos, le damos la palabra a Andrés Mejía, luego a Pedro Carrera y luego a Felipe Neri nuevamente. Andrés, sobre el tema de hoy. Sí, buenas noches. Buenas noches, adelante. Ya estamos presentes. Bueno, coincido con la mayoría de puntos que manejó este compañero Miguel. Nada más sí hacer una reflexión que hay grupos de poder internacionales que están activos desde hace muchos siglos. Hablaron de Benito Juárez y recordemos que Benito Juárez era masón y la masonería es antiquísima. Nació en Inglaterra, pero ya tiene también muchos siglos. Y Nosotros así somos como, afectones. y así como la masonería, pues hay un sinnúmero de grupos de poder. Y todos esos grupos de poder en la actualidad tienen sus partidos en cada país. Y ellos son los que a fin de cuentas se reúnen regularmente para acordar qué país les toca gobernar en turno. Y ahí se dan pues sus medios agarrones, pero llegan a acuerdos y ya después hacen la pantomima de las elecciones en los respectivos países. Bueno, por eso sí es necesario la organización del pueblo, porque este sistema pues está creado así como actúa en estos momentos para enriquecer a esos grupos de poder. Sí es necesario eso de las asambleas, todo ello, porque de ahí surge el poder de los pueblos. Pero también tenemos que establecer el modelo adecuado para tomar el poder, como lo señaló Neri, es una buena propuesta, salvo que está utilizando los mismos nombres que utilizan los oligarcas o los partidos políticos actuales, o la nomenclatura que utiliza el gobierno para nombrar a sus representantes, como son los diputados, los gobernadores, el presidente municipal, todo ello ya ellos tienen, inclusive está en la Constitución.
Entonces ahí la petición sería lo que alguien sugirió de cambiarles el nombre, por ahí no recuerdo quién de los compañeros nos está presente, que sugirió para no meternos en broncas, vamos a llamarle, por ejemplo, al de gobernador del estado en lugar de gobernador. Creo que inclusive aparece en la nueva constitución de Ana, aparece como coordinador estatal o aparecen otras figuras. Inclusive si vamos a hablar de un diputado, pues no llamarle diputado a los que están de parte de nosotros, no sé, representante o delegado, alguna cosa que encontremos, algún nombre adecuado. Por lo siguiente, estuve buscando tanto en el Código Penal y sí incurriríamos en ciertos delitos que señala el Código Penal. Por ejemplo, la usurpación de poderes. Hay un artículo que es el 251 que tipifica esto como un delito. La usurpación de funciones es otro artículo, el 250 y 250 bis, que también es otro delito. Declaraciones falsas ante las autoridades, ese también es otro delito, el 247 del Código Penal. Hay otro que se llama sedición. Esto viene a colación por lo que decía Felipe, no, si no nos hacen caso, vamos y nos paramos ahí en la Cámara de Diputados, unos 300 compañeros a los que juntemos ahí, a decir que no queremos elecciones y todo eso. Está bien, a lo mejor que hasta donde digamos no queremos elecciones, pues a lo mejor hasta ahí nos dicen, bueno, pues no hay problema. Pero ya cuando digamos, es que aquí estamos los verdaderos diputados, entonces sí, estamos incurriendo en el delito de sedición, que es otro delito. Y otro más es el fraude procesal también. Entonces son varios delitos que cometeríamos, pero que quedarían nulificados si ocupamos otros nombres para los designados, que como dice el compañero Felipe, que propondríamos. Entonces ahí ya evitaríamos la cuestión penal. Hasta eso no son muchos años de cárcel, pero todos unos son de 10, otros son de 5 y algunas multas y todo eso. Pero pues, no hay necesidad de ellos y utilizamos esa opción de usar nombres menos involucrados con lo que ellos autorizan a través de la Constitución, ¿no? Entonces yo creo que vamos en el camino adecuado, pero sí también quisiera que tuviéramos un día de reunión en este WhatsApp para tocar los temas específicos e irle avanzando paulatinamente para no esperar, no sé, podría ser cada 15 días también para que no sea muy pesado. Pero que sí tengamos ya un día de reunión, ahorita a ver si al final alguien propone un día específico para que estemos platicando del tema y vayamos avanzando en ese sentido. Bueno, ahí la dejo. Sí, pues en realidad los usurpadores son ellos, por eso les decimos que son oligarquías, se nombran diputados sin que correspondan. El pueblo es el soberano, no hay que olvidarse de eso. Entonces, si nosotros tenemos el beneplácito, la consideración del pueblo, los usurpadores son los que no la tienen. Entonces Claro. son ellos los delincuentes. Pero bueno, entiendo que nuestro movimiento va a ser pacífico siempre, pero estamos fundando otro país, ¿verdad? Si ellos se hicieran así que nosotros les preocupáramos, ya dirían, ah, es como que fundar otro país, pues eso está prohibido, habría que litigarlo, ¿no? Pero igual otra moneda, es decir, sí hay cosas que en algún momento pudieran parecer ese tipo de cosas, pero estaremos siempre cuidando, como ahorita va a explicar Felipe, que vamos a ser coordinadores de distrito y diputados locales. Sí, Y así es. ya nosotros le estaremos a ellos señalando que son usurpadores y que nos Claro. corresponde a nosotros el ser delegados de ANA y que la Asamblea de Autogobierno pues está para sustituir a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, ¿no? Probablemente habría que hacer un programa de eso, ¿no? De sustituyendo a la Cámara de Diputados y de senadores a través de la Asamblea Nacional de Autogobierno. Está bien, no vas a utilizar otra nomenclatura para no incurrir en un delito que no tiene caso, ¿no? Sí, no se incurrir en delitos, desde luego, ¿no? Sino es un movimiento político de símbolos, de signos, no de cometer ningún tipo de delitos contra terceros, ¿no? Sí, así es. Bueno, gracias Andrés. Este, le corresponde la palabra a Pedro Carrera, luego Felipe Neri y luego Miguel Ángel.
Pedro. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ok, buenas noches a todos. Eh, no debemos de olvidar que la famosa partidocracia está creada por el mismo sistema extranjero. Es divide y vencerás. Claro. El mismo gobierno, los mismos gobiernos que hemos tenido, acuérdense que han sido agentes de la CIA. Entonces, es un juego de ajedrez intencional, porque dividir es lo que más le ha dado resultado a los países extranjeros y en especial Estados Unidos. Entonces, esta ya es un tiburón de muchos años que se viene ejecutando y que Morena quiso combatir eso, pero no pudo. Y no pudo, ¿por qué? Porque como dicen ellos, el elefante reumático no se ha querido parar, sigue ahí, echado. Yo lo veo en el Estado de México. El que gobierna y sigue gobernando es el Grupo Tlacomulco. Y ahora con una ala más, que es el Grupo Texcoco. Entonces, luchar contra estos tiburones, independientemente de los partidos que tienen compromisos, porque son intereses económicos que compran los municipios y los otros venden los municipios. Y les guste o no les guste, les dan el dedazo a personas que son completamente sucias, sin historia moral, sin comprobante de lucha social, sin preparación política. O sea, como lo decían muchos de nosotros, nuestros compañeros, para poder ser político, poder hacer alguna cosa, hay que conocer su historia y su hecho, sus trabajos. Porque muchos de nosotros tenemos 20, 30, 50, 70 años y no tenemos historia de nuestras actividades. Y es importante saber la historia desde que es joven. Yo, por ejemplo, estoy muy agradecido por la Universidad Autónoma de México, que antes hacían su servicio social en los pueblos. Y a mí me tocó participar en una reunión precisamente para organizar. Yo en ese tiempo pues era obrero, ¿no? Y aprendí lo que los universitarios me enseñaron. Entonces lo llevé a la práctica, pero con estrategia, porque yo era y anduve con el ingeniero Alberto Castillo, y muchos de eso que nos llamamos izquierdas, agredimos mucho al sistema económico, empresarial, y eso los empresarios y el sistema neoliberal que ha existido no le gusta y no se va a dejar. ¿Por qué? Porque son ellos o somos nosotros. Entonces yo pensé en cómo hacerle para poder hacer algo por mis compañeros obreros. Y realmente, como decía Andrés Mejía, son demasiados intereses muy criminales, porque eso es lo que son. Por eso Estados Unidos ahorita tiene lo que merece, porque siempre ha gobernado y conquistado al mundo a través de asesinatos y desfalcos y de mentiras. El mejor éxito de nuestro movimiento tiene que ser completamente con verdades, no con hipocresías. Ahora es el momento de los grupos que se organicen, que verdaderamente garanticen su política con verdad. Ya nos estamos tambaleando ante bombas atómicas por habernos dejado, y a veces pienso que el pueblo no tiene la culpa, porque a veces el pueblo le da mucha flojera, demasiada pereza para poder leer y ser justo para dónde caminar. O sea, la política y nuestros movimientos definitivamente debemos tener cultura, y de principal es la historia.
saber desde la vida de grandes héroes que no han tenido éxito y que los mataron, o ya saben lo que es el sistema, matar. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros sí tenemos de pensar en estrategias. Directamente así, no hacemos, yo siento que ellos jamás se van a dejar. Pero sin embargo, yo por eso digo, a veces perdón, ahorita lo que voy a decir, Ana, he escuchado como un consejo que sí debería de funcionar, pero para que los pueblos entiendan lo que es un consejo, si les da miedo participar en las asambleas. Definitivamente el país está moviéndose porque 25 o 35 millones votaron, pero no en los pueblos hay mucho miedo, y el miedo, ¿qué indica? Porque no sabemos verdaderamente la historia. Todos los que estudiamos la historia y que nos queremos meter en la política, tenemos que prepararnos para saber qué está pasando y cómo le vamos a hacer. Aquí digo, la partidocracia lo están controlando los partidos. Ahí se ve cómo se reparten los municipios como mercancía. Y el que dé más dinero es el que le dan la presidencia municipal, sabiendo o no sabe el pueblo de que los municipios son el primer nivel de gobierno. Es la base fundamental de nuestro país. Es como el cimiento de un edificio. Primero son los cimientos y después todos los demás pisos que se quieran poner, pero no al revés. No pueden hablar de lo federal porque el municipio se espanta y obedece, y no debe obedecer. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar lo que está en la Constitución, pero antes de utilizar lo que está en la Constitución, tenemos que organizar a los pueblos, porque no hay de otra. En muchos municipios, yo a veces he querido ver si podríamos meter un sindicato por cada municipio, porque ahora los jóvenes profesionales están siendo explotados con su computadora a más de 10 o 12 horas en cada empresa, y les pagan lo que es 8 horas. Y los sindicatos, hasta ahorita que yo sepa que hay un sindicato verdaderamente autónomo, verdadero, completamente leal a los trabajadores, no hay ninguno en el país. Eso sí, andan muy animados porque lo que quieren es seguir idiotizando a la gente, mintiéndole a la gente. Y a veces hasta los espantan si no se adhieren a esos sindicatos. Ahí tenemos, por ejemplo, a Pedro Aces, la nueva, le llaman ahora la nueva CTM. ¿Cuántos años no manipuló Fidel Velázquez a los obreros? Entonces, tenemos que prepararnos de acuerdo a los ramos diferentes que tenemos, porque yo entiendo que cada área laboral o empresarial o de negocios o de todo eso, hay una ley. Yo recuerdo que la ley laboral dice que lo que estaba escrito en la Ley Federal de Trabajo era la parte más mínima a la que el trabajador tiene derecho. Y si yo recuerdo que eso lo dijo Lázaro Cárdenas, ¿por qué expropió la cuestión petrolera? Por tanto abuso empresarial que no le pagaban a los trabajadores y se llevaban todo. Por eso mismo siento que es con amor, con respeto y humildad debemos hablarle a la gente para que entienda que tiene que pensar y que tiene que utilizar su cerebro, porque no hay de otra manera de poder organizarnos y encontrar la unidad. Algo pasó con tu micrófono. La unidad es tan urgente, pero vamos a empezar educándolos desde la familia, porque ahí está el núcleo del cambio, la familia, por mi esposa, por mis hijos, por ellos tenemos una obligación ante nuestra patria. De acuerdo, sí. Gracias, Pedro. Gracias. Sí, pues sí, tienes razón. Estamos preparándonos a través de este mismo espacio
pero también el Consejo de Transformación Educativa está trabajando a todo vapor para trabajar con docentes, con directores de escuela, con escuelas, y también tenemos la escuela para padres por parte de AMAPSI y otras escuelas para padres. Y tenemos los tianguis de la Sociedad del Afecto, y tenemos el TUMIN, y estamos haciendo un proceso educativo de nuestro pueblo a través de muchas instancias que se requieren, porque sí, si no, pues los abusadores siempre se comen el mandado si las personas no están preparadas. Y cada vez debemos ser más los que estemos conscientes con esa preparación que menciona Pedro Carrera. Muchas gracias, Pedro. Y sí, aquí organizando todo eso como ya lo estamos intentando y profundizando en esa parte práctica, ¿no? También que siempre estamos queriendo eso. Bueno, sigue Felipe Neri, luego Andrés Mejía o Miguel Ángel Miguel Contreras. Ángel. Miguel Ángel Contreras y luego Andrés Mejía. Bueno, Felipe. muchas gracias. Voy a empezar de al último y hasta el primero que empezó a hacer su comentario, ¿no? En el sentido de la organización, como dice Pedro, hay que organizar sindicatos y como dijo Andrés Mejía también, que las asambleas, que los consejos. Hay que primero que diferenciar. ¿Qué es un consejo? Un consejo, su definición literalmente es órgano colegiado con la función de asesorar, de administrar o dirigir una entidad, ¿sí? Entonces, los consejos quedan muy claros. Consejo de coordinación cooperativa, consejo de educación, consejo de salud, es muy claro. Ellos van a administrar, van a dirigir y son los que son los chipocludos, ¿no? La asamblea es la reunión de miembros de una colectividad para discutir, determinar cuestionamientos o cuestiones de interés común y adoptar decisiones. Entonces, a mí me queda muy claro cuál es una asamblea y cuál es un consejo. Estamos organizados. Más claro que el agua no lo puede tener la Asamblea Nacional de Autogobierno en su constitución, en la nueva constitución del 2024. Más claridad no puede haber. Otra, los nombres, como ya lo había dicho Andrés hace unos días y hoy lo repitió. Los nombres de los que hay que usar. Gobernador, no. Por favor, Eduardo, hoy te mandé un documento que lo fui afinando con las opiniones de los que me dieron su opinión y de los que no me dieron su opinión, pues ya no lo mandé, ya no lo tomé en consideración. Yo siempre les hago caso a los que me dicen, Felipe, esto, aunque sea un mensajito, ya sea Miguel Ángel Contreras, ya sea el que sea, ¿sí? Y lo tomo en consideración. No sé si lo tengas por allá, Eduardo, para que quede claro de una vez que sí estamos ocupando los nombres con una analogía. El gobernador en la administración actual y gobernador de acuerdo a nuestro sistema de gobierno. Ahí está. Son 6 nada más y es rápido para que lo sepamos de una vez. El nombre en el gobierno actual, senador de la República. ¿Qué le estamos poniendo nosotros? Delegado representante estatal del pueblo soberano en ANA. O sea, yo sumé lo que me dijo Marco Eduardo, lo que me dijo otras 2, 3 personas y lo definí de esa manera, porque si después queremos lo podemos modificar, no pasa nada y no estamos usurpando nada. Si yo como coordinador del cooperativismo, vamos a decirlo, me meto a la cuestión de educación, ahí sí estoy usurpando una función. No, si yo voy a ser el gobernador de Yucatán, a ver el que sigue. Gobernador es coordinador estatal del pueblo soberano de Ana, ¿sí? Vamos a pensar que no eres coordinador, eres el presidente del consejo. Ah, es que presidente se usa en todas partes. Entonces, por eso le pongo coordinador estatal del pueblo soberano de Ana, ¿sí? Que quede claro. A ver, el otro, nada más esos, son 6. Diputado federal. El diputado federal es el delegado representante del territorio del pueblo soberano en ANA. Y ahí se va a poner si es de Yucatán, si es de Campeche, si es de donde sea, ¿no? Ese va a ser el diputado federal y del distrito que corresponda. Pero el nombre
que estoy planteando y que ya lo quiero difundir en todas partes. No, no va a pasar nada, Andrés, no me van a meter a la cárcel, y si me meten a la cárcel, el que está firmando es Eduardo, es Marco Eduardo, no yo. No es cierto. Diputado local, él es el coordinador representante estatal comunitario del pueblo soberano en Ana. Luego, nombre del regidor. Es el coordinador representante del pueblo soberano municipal de Ana. O en Ana, me faltó ponerle Ana ya. Y después viene el nombre del presidente municipal. Es el coordinador municipal del pueblo soberano de Ana. Quiero que ya no falta uno, a ver si falta alguno. Más arriba. Ahí está. Aquí que dice Marco Eduardo Murrueta Reyes. Si él firma, va a ser el que vaya a la cárcel. ¿Y cuántos años, Andrés? ¿Quién sabe? Bueno, pues ahí está. Esos son los nombres. Continuamos. Los nombres. A Luego, mí me van a ¿cómo visitar. te vamos a vestir y llevamos cigarros? Dice, ¿cómo destruir el sistema capitalista, como dice Miguel Ángel Contreras? Es muy fácil. Así como Lázaro Cárdenas lo mencionó Pedro hace un rato, él creó el Instituto Politécnico Nacional para desarrollar la tecnología en México. Pues nosotros estamos fundando la Escuela Nacional Cooperativa, y no nada más es también para crear liderazgos con un gran sentido humano. Ya lo explicamos el día de lunes o martes, ya no me acuerdo cuándo. Bien. Lo platicamos, dijimos que las palabras son importantes, que lo entendamos, esos nuevos líderes que van a ser los formadores de las nuevas generaciones. No lo podemos hacer con una varita mágica, ¡pram, pram! Ya cambiamos a todos, pero sí tenemos ya un objetivo claro. Y, por ejemplo, decimos, cuando planteamos la toma del poder en 2027, estamos planteando objetivos muy claros, tanto para los gobiernos soberanos de nosotros, tanto a nivel municipal como el federal, todos ellos, está muy claro los objetivos. Perdón, aquí están. Estamos sobre el tiempo, ¿eh? Sí, no, yo no, ya es lo último que digo, ya. Bueno, están en esa presentación, ahí bien los objetivos que tenemos, incluso el impulso a lo que es el cooperativismo, ¿no? Para destruir el sistema capitalista. La autonomía, lo que dijo la persona que se tuvo que ir, es un derecho que nos permite crear nuestra propia normatividad. Y Ana tiene la Constitución, ya está la escuela, es un documento la escuela, está el proyecto estratégico para tomar el poder, es otra norma que estamos creando y no es para ahorita nada más, es para el 2030 y para después. Tenemos el proyecto de educación, de la transformación educativa, ya estamos creando un acervo cultural que es nuestra propia normatividad. Entonces no estamos haciendo las cosas sobre el hielo ni sobre la arena, ¿verdad? Y el proyecto plantea lo que el gobierno es crear. Y nuestro propósito, como decía Miguel Ángel, es crear la sociedad del afecto. Sí tenemos rumbo, y lo dijimos hace 2, 3 días. Sí tenemos alfa y tenemos omega. Tenemos principio y tenemos fin. Es cuanto. Gracias. Gracias, Felipe. Pues ya nos quedan 3 minutos, Andrés, perdón, Miguel Ángel y luego Andrés y ya cerramos. Y bienvenida Raquel, aunque sea un ratito. Se Bueno, cayó tu conexión. bueno, Miguel Ángel, sí, Miguel Ángel y luego Andrés y ya terminamos. pues nada más tenía una retroalimentación del miedo y el temor que tiene Andrés Mejía. Yo creo que tenemos que profundizar sobre la soberanía. Es muy importante porque si nosotros caemos en los vicios del sistema, pues no avanzamos. La soberanía, como lo establece el artículo 23 y 24 de la Constitución Pluricultural, pues tenemos el libre derecho de organizarnos y construir una nueva nación, una nueva patria pluricultural, fuera del sistema presidencialista. Tenemos que fortalecer los principios para que no tengamos este temor de lo que pueda ocurrir, ¿no? Esa sería mi reflexión para compañero, quiero mucho también a Andrés, ¿no? Bueno, Seguimos, muchas seguimos, gracias, Miguel Ángel.
Pues, ¿cómo cerramos esta charla de hoy, Andrés? ¿Qué conclusión te gusta? Pues hay una situación urgente, me llegó un documento donde aparece el mismo Satán llamado Netanyahu, que asegura que Argentina ya pertenece a Israel. Pero lo más preocupante, bueno, eso ya medio lo sabíamos, pero lo más preocupante es que dice, y nos expandiremos hacia el norte, o sea, desde Argentina hacia arriba, que incluye todos los países de Latinoamérica, para tomar ya el Gran Israel, que se les frustró parcialmente porque no pudieron con China y con Rusia, pero sin embargo, pues ahorita vienen sobre lo que puedan para establecer su gobierno, ya no total, pero sí parcial, con la mayoría de países. Entonces, por eso es la necesidad de no tanto de acelerarlo ni hacer las cosas deprisa, pero sí un poquito acelerar el paso. Y no es tanto cuanto miedo ni temor, sino que los cocolazos están próximos a llegarnos con más crudeza, y sí tenemos que estar al pendiente y hacer los movimientos correctos. Qué bueno que Neri, compañero Neri, hizo caso de la cuestión de los nombres. No, es que se me apagó esto, gorda, y no Sí, prendía, ya prendió. Va. ese es Raquel. Bueno, con la cuestión de los nombres, y sí le puso unos nombres pues que evitan un choque, ¿no? Pero sí está bien, lo que vamos haciendo es correcto, nada más sí hay que siempre, como los boxeadores, ¿no? Estar al tiro con de dónde vienen los golpes, ¿no? Sale, pues ahí la dejo. Sí, hay que ver lo que dice Jalife por ahí en un video reciente que dice que en realidad los judíos ya están apropiados de toda América, ¿no? Y si no es que de todo el mundo. Sí, Entonces dicen, ¿van a venir? No, ya están aquí, dice Jalife, ¿no? En Argentina, por supuesto, y en México también. Entonces, más bien estamos tratando de liberarnos de esos, exactamente. Pero bueno, exacto. en fin, pues dice Felipe que él quiere cerrar esta sesión. A ver, adelante, Felipe, estamos en Perdón, minuto. no la quiero cerrar, pero sí, mire, la traición de lo que habló Marcelita. La traición, nosotros por ahí te mandé un documento que se llama Juramento Soy Maya. El que viola uno de esos preceptos, ahí lo votamos. Ahorita estamos informando a la ONU, OEA y OIT a una persona que desconocimos en el mes de septiembre. Lo boletinamos a nivel nacional. Ya está. Otra, el logotipo. El primero en tiempo es primero en derecho. No tenemos por qué entrar al oficialismo, y bien lo dijo alguno de los compañeros. No tenemos que ir a registrar ante el Instituto Mexicano de Protección a la Industria. No, nada. Son nuestros logotipos y fueron primero en tiempo. Es una máxima jurídica, primero en derecho. Y por último, ya para terminar, el proyecto de tomar el poder crea perdón, el logotipo, la traición. El descabrajamiento, por ahí la persona que va a jugar no va a jugar, va a ser, ya está designada para presidenta municipal de Mérida, por ahí ella maneja la terapia de ondas escalares, algo así, la endometriosis y no sé qué otra cosa. Bueno, Y nos dijo antier en la reunión de que hay un desquebrajamiento total en los partidos políticos en el 2027 y que es ya. algo que dijeron los mayas en el Popol Vuh. ¿Será cierto o no será cierto? Pero lo dijo una psicóloga. Entonces creo que sí es cierto, ¿no? Muchas Necesitamos gracias. conocer su currículum vitae y desde luego será interesante conocerla. Así Este, es. Tiene apellido pues. Cool. Muchísimas gracias. Pues estamos terminando esta sesión. Próximas actividades, dentro de 8 días, el tema es transitando hacia la economía circular con Raquel, María Luisa y Elvia como expositoras. Y Así está. este, y luego va a estar el día 20 de mayo, tenemos dos actividades, de mayo, 20 de febrero, tenemos dos actividades. A la una vamos a tener pedagogía cooperativista constructivista por parte de la compañera Yasmina, y a las 7 de la noche están todos invitados al brindis para inaugurar la exposición de pintura de Eliseo Jiménez en la MAPSI.
Ojalá puedan estar. Confírmenme para ver si, pues, cuánto material vamos a necesitar para el brindis. Ay, perdón, ¿qué día? ¿Qué día dijiste? 20 de febrero. Ok. A la 1 de la tarde, pedagogía cooperativista, constructivista, cooperativa y constructivista. Y a las 7 de la noche, el yo y lo mundano, exposición de pintura de Eliseo Jiménez Sánchez. Y por hoy, pues, sería todo. Que duerma muy bien. Buenas noches, Muchas gracias. compañeros Gracias. de Los quiero, Facebook. los Muchas quiero. gracias a todas y a todos. Buenas noches. Nos vemos, Marco Antonio, que estés Feliz muy bien. sueño, feliz sueño. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Gina. Saludos.